Hola a todos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a este evento organizado de manera conjunta por la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Nuevo León, a través de su Comisión de Derecho Administrativo y la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León, la cual hemos denominado prestación de servicios especializados conforme a la reforma de su contratación. Son una actividad vulnerable. El día de hoy nos hacen el honor de acompañarnos como expositores la licenciada Norma Panzi y el licenciado Diego Marván, a quien me permito introducir de manera breve con su reseña curricular. La licenciada Norma Panzi es titularia en Derecho por la Universidad de Monterrey. Actualmente funge como gerente de gobierno corporativo en FEMSA y es integrante de la Junta Directiva de la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León. Norma, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un gusto y un honor que estés con nosotros. Por otro lado, el licenciado Diego Marván, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en Políticas Iberoamericanas de Anticorrupción por parte de la Universidad de Salamanca. Es asociado senior en Chévez Ruiz Amarripa, encargado del área de prevención de lavado de dinero, anticorrupción y compliance empresarial. Y tiene un certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en colaboración con el Ceneval, como especialista en materia de operaciones para la prevención de recursos de procedencia ilícita y financiamiento del terrorismo, así como por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en colaboración con el Ceneval en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Es miembro también de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del World Compliance Association, Capítulo México, y miembro del Consejo Técnico del Examen de Conocimientos en materia de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita del Instituto de Contadores Públicos y el Ceneval. Diego, también a ti muchísimas gracias, un gusto, un honor que estés con nosotros. Les recuerdo brevemente que al final de la exposición, al final de la plática, nuestros expositores darán un periodo más o menos de 10 a 15 minutos para responder preguntas y respuestas, las cuales les pedimos, por favor, realicen a través del aplicativo en el chat, ¿no? Directamente directamente en el apartado de chat. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a Norma, Diego. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Jorge. Aprovecho rápidamente para agradecer a la Academia y a la Barra por la invitación y pues obviamente compartir el foro con Diego. Un placer. Y un placer también pues que estén todos presentes aquí. Pues entrando un poquito a la materia, recordemos que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fue publicada en el Diario Oficial en octubre del 2012, entrando en vigor 9 meses después, en julio 2013, en cuyo año también se publicaron en agosto el reglamento de dicha ley y las reglas de carácter general a que hacía referencia a la ley, ¿no? Entrando en vigor en septiembre para pues estar ya ahora sí en funcionamiento el portal para el cumplimiento de las obligaciones que establecía la ley y demás disposiciones relacionadas en octubre del 2013. Recordemos que el objeto de la ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, es establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos y operaciones que no involucren recursos de procedencia ilícita. En su artículo 17, la ley prevé ciertas actividades y las considera como vulnerables cuando se cumplen ciertos criterios. Estas actividades, pues obviamente, al cumplir los criterios, están sujetas a obligaciones como identificar a tu cliente y usuario, presentar avisos siempre y cuando se cumplan ciertos umbrales, montos como parte de las operaciones. Y en el artículo 17, en la fracción onceava, se establece como actividad vulnerable la prestación de servicios profesionales de manera independiente, en donde se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación de un cliente ciertas actividades, ¿no? que menciona la fracción onceava, ¿no? La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos,
la administración y el manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de los clientes, el manejo de cuentas bancarias, de ahorro de valores, la organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o la constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos incluidos en fideicomiso, y la compraventa de entidades mercantiles. En esta fracción, en la onceava, a diferencia de otras actividades en donde existe muy claramente un umbral, un monto en donde se dispara la obligación de identificar a tu cliente, para esta fracción no se establece así. Se tendría que estar identificando a los clientes y usuarios con los que llevamos este tipo de operaciones siempre. Y el aviso se tiene que presentar cuando en nombre y representación de tu cliente realizas una operación financiera que esté relacionada con estas actividades. Cabe mencionar que la fracción habla de servicios profesionales de manera independiente sin que medie relación laboral. Más adelante platicaremos un poquito más de esto. Diego, no sé si en cuanto ya la subcontratación de servicios de personal. Gracias, Norma, y Más. gracias a la Barra y a la Academia por la invitación. A la par de lo que mencionaba la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, desde 2012 en la Ley Federal del Trabajo, como ustedes sabrán, se incorpora el artículo 15A, el cual regulaba el régimen de subcontratación de personal. ¿Qué nos decía básicamente? Que se considera régimen de subcontratación cuando una persona denominada contratista ejecuta o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia a otra persona física, la cual le fija las tareas y lo supervisa, ¿no? Es importante también señalar que no cualquier tarea calificaba como el régimen de subcontratación, sino que había que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, no podría abarcar la totalidad de las actividades, debía justificarse el carácter de especializado y no podría contener las mismas tareas o similares a las que realiza la empresa contratante, ¿no? Aquí es importante señalar que con motivo de la publicación de la ley antilavado, en específico el artículo 17, fracción 11, como ustedes pudieron observar y como lo mencionó Norma, la fracción 11 en específico, en el inciso B, hablaba de los servicios profesionales independientes en los que se dé manejo de recursos. Derivado de esto, surgieron ciertos criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera que ahorita nos va a platicar un poquito más Norma. Gracias. En efecto, en noviembre de 2016, en el portal que está habilitado para el cumplimiento y comunicación de estas obligaciones, en la sección de comunicados de la autoridad, en noviembre de 2016, se hace un comunicado en donde se puntualiza que el contratista, al prestar el servicio de subcontratación establecido en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo, actualizaba el supuesto del manejo y administración de recursos establecido en la fracción 11 del 17, y que por lo tanto estaba sujeto al cumplimiento de la ley al llevar esa administración y manejo de recursos por el servicio contratado. Unos meses después, en enero de 2017, se complementa ese comunicado en donde aprovecha la autoridad para precisar la manera en que se debe de estar dando cumplimiento en el llenado de los avisos correspondientes cuando se llevaba a cabo esta actividad. Y lo que nos decía es, utilicen el anexo 11, que es el de administración y manejo de recursos, valores y cuentas de ahorro o valores o cualquier otro activo. Y en la sección de tipo de activos administrados hay que seleccionar la opción de otros activos. Y al momento de poner la descripción del activo administrado, tienes que poner la palabra outsourcing separada con una diagonal, y tendrías que estar indicando si es manejo de nómina o si es recursos humanos o si es ambos. Y adicionalmente tendrías que indicar las operaciones financieras que se llevaron a cabo en el mes
también informando el costo, desglosando el costo del pago del servicio prestado. Entonces, con este comunicado refuerza más la idea, o pues sí, la idea que tenemos de que en un inicio, pues la ley no estaba prevista para dar cumplimiento. El artículo 17, fracción 11, no estaba hablando meramente de la subcontratación o outsourcing, tan así que el anexo para dar cumplimiento a esta actividad vulnerable no tenía campos que ayudaban a dar esa información a la autoridad. Posteriormente, en junio del 2020, se hace un recordatorio a todos los que llevan a cabo servicios de subcontratación para decir que tenían que estar cumpliendo, atendiendo a ese comunicado de 2016 y de enero de 2017, recordando pues las sanciones de no hacerlo. Además de eso, en la sección de preguntas y criterios, preguntas frecuentes y criterios del portal, que cabe recalcar que esta sección nos deja muy clara a la autoridad que no constituye un acto de autoridad o interpretación lo que ahí se manifieste, y que por lo tanto pues es nada más carácter orientativo e informativo, que nos da una pues noción de lo que la autoridad está pensando al respecto, ¿no? Entonces, en esa sección hay algunas preguntas, entre ellas la de si se consideraba que se caía en el supuesto de la fracción 11 al llevar a cabo la prestación de servicios profesionales entre empresas que pertenecían a un mismo grupo empresarial, a lo cual la autoridad contestaba que no calificaba la independencia y que por lo tanto no se consideraba como actividad vulnerable bajo esa fracción. Y obviamente también esto sale, hay otra pregunta que habla de a quién le aplica esta fracción, ¿no? Y decía, a personas físicas cuando no hay una relación laboral y a personas morales cuando no pertenezcan a su grupo empresarial. ¿Y por qué el tema de personas físicas? Salía mucho la duda en su momento si un empleado que le prestaba servicio de asesoría a otra empresa de su mismo grupo tenía que estar presentando informes, avisos conforme a esta fracción. Y esta pregunta pues venía a atender ese cuestionamiento. También pues venía una pregunta que creo que es también importante traer a la mesa, es cuando la agencia aduanal reciba recursos de sus clientes o usuarios para la población que le eran encomendadas y caía en el supuesto. Y pues lo que mencionaba la autoridad es que al no prestar un servicio profesional de manera independiente respecto a esos recursos, sino que desde su origen estaban destinados a la prestación del servicio de comercio exterior, no eran consideradas, por lo tanto, una actividad vulnerable. Entonces, decía, si el agente aduanal no está administrando y manejando recursos de sus clientes o usuarios, sino que por el contrario, los recursos son propios de la gente, pues no cae en el supuesto de la fracción 11. Bueno, a la par, como ustedes saben, en abril de este año de 2021, se deroga el régimen de subcontratación, se deroga el artículo 15A al 15D, si no me equivoco, en la ley, y específicamente el artículo 12 prohíbe la subcontratación. Y importante, el artículo 13 establece ciertas excepciones para los servicios no de subcontratación, los denomina servicios especializados, en la medida que no formen parte del objeto social de la empresa y se trate de servicios especializados u obras especializadas, ¿no? Es importante señalar al respecto que inclusive el artículo 1004 de C de la propia Ley Federal del Trabajo establece una multa de 2,000 a 5,000 veces la UMA para aquellas personas que realicen el régimen o realicen más bien trabajos de subcontratación. Y no obstante, está derogado el artículo 15A, como ahorita nos va a platicar Norma. Al parecer, los criterios siguen vigentes y siguen haciendo referencia a estos artículos. Sí, como comenta Diego,
no hubo una actualización de estos criterios, de estas preguntas por parte de la autoridad, sino que más bien lo que hace la autoridad es modificar el anexo 11. Hay un comunicado en donde modifica este anexo y establece ciertas cosas que principalmente algunas atendían a temas de corrección, como por ejemplo que se incluyera la información del representante legal de la persona física en caso de que fuese representada por alguien, y que también pues se abriera un campo para manifestar si se estaba haciendo el pago de estos servicios a través de activos virtuales. Pero en donde realmente está el trasfondo de todo esto es en las modificaciones que hace respecto a los servicios de outsourcing. Si bien, pues, como decía Diego, ya había sido derogado el artículo 15, pues desde el comunicado y la modificación, pues nos hace empezarnos a cuestionar hacia dónde es que esto debe ser el cumplimiento, ¿no? Aquí, en relación con la modificación al anexo 11 que nos hacía referencia a Norma, es importante resaltar lo que señala la exposición de motivos, ¿no? Nos dice, y haciendo referencia, o no, aunque no lo hace de manera expresa, dice que al día de la publicación existía la necesidad de modificar este famoso anexo 11 porque no se establecía un campo especializado para que los sujetos obligados pudieran darle a conocer a la unidad de inteligencia financiera qué tipos de activos estaban administrando cuando estábamos en presencia de servicios de outsourcing o hoy especializados, ¿no? Así lo señala e inclusive recalca en la medida que se actualicen los supuestos a que se refiere la fracción 11, inciso B del artículo 17, que aquí queremos ser enfáticos en este punto, ¿no? Es necesario que se esté en presencia de una administración y manejo de recursos. Si no estamos ahí, pudiera ser que no se esté actualizando el supuesto, pero existen ciertas conceptos que ahorita vamos a ver que pudieran llegar a generarnos ciertas inquietudes, ¿no? ¿Qué es lo que se modifica en el anexo 11? Se incluyen unos campos, bueno, primero tipo de activos administrados, activos outsourcing, ¿no? Al cual se incluyen dos áreas que creemos que es clave: área de prestación de servicios y el tipo de activo administrado. Inclusive se hace referencia, ahorita les vamos a poner un ejemplo, lo tratamos de simplificar porque leer el anexo es un poco complicado, pero para que lo entiendan, pero se hace referencia también a la cantidad de empleados utilizados, ¿okay? Aquí lo que les comentaba específicamente se hace referencia a que es importante que se actualicen los supuestos a que se refiere el artículo 17. No sé qué pasó, ahí salió como una mancha. Pero bueno. Aquí estos son los conceptos que se modifican. Activos outsourcing, se incluye área de prestación del servicio, que en este momento todavía no sabíamos a qué se iban a referir, ¿no? Eso es importante señalarlo. Y el tipo de activo administrado, haciendo también referencia a la cantidad de empleados que se van a utilizar para la prestación del servicio. Posteriormente, bueno, inclusive antes, creo que vale la pena señalar que en términos del artículo transitorio del decreto por el cual se publica el anexo, se hace referencia a que el mismo entrará en vigor a partir del 1 de septiembre del 2021. Por lo que a partir de esta fecha ya vamos a estar obligados a utilizar este formato. Inclusive si al día de hoy nos metemos al portal de prevención del lavado de dinero en el apartado de prestación de servicios, ya hay una columna donde se hace referencia a este nuevo formato, pero todavía no podemos acceder al mismo, ¿ok? Sigue el anterior, pero ya se puede ver que va a estar ahí la columna. Ahora sí, también en los artículos transitorios se hace referencia
a que tendremos que estar al instructivo que para el efecto publique la Unidad de Inteligencia Financiera, el cual fue dado a conocer a través del Portal de Prevención del Lavado de Dinero el 14 de junio de este año. ¿Y qué nos dan a conocer? La área de prestación de servicios y el tipo de activos administrados. Ya viene en el instructivo qué conceptos van a aparecer cuando requisitemos los formatos. Tuvimos ahí ya la duda de qué iba a pasar, qué iban a contener estos tipos, áreas de servicio y tipos de activos administrados por un mes. En junio que salió el instructivo que comentaba Diego. Y volviendo un poco al artículo 17, fracción 11ª, que decíamos la administración y manejo de recursos por parte de recursos o cualquier otro activo de los clientes. Entonces, creo que es súper importante llevarnos siempre presente esa fracción completa para poder estar atendiendo ahora sí a las áreas de servicio y a los tipos de activos administrados. En las áreas de servicio que nos establecen 16 áreas de servicio y otros 21 tipos de activos administrados, vemos algunas como asesoría del negocio, otras de servicios legales, tecnología de la información, transporte, recursos humanos, seguridad y vigilancia, contabilidad, compras. Muchas de ellas pues empiezan a hacer como algo de sentido, de hacer una prestación de servicios, pero también tienen que ser vistas bajo esa fracción. En tipos de activos, no sé si quieras que los veamos de una vez, Diego, y vamos jugando con los dos slides, pero en tipos de activos incrementan ahí a 21, pero son básicamente nóminas, inversiones, inmuebles, fusiones, adquisiciones y escisiones, lo que es transporte de personal y escolar. Y otra vez empezamos a cuestionarnos cómo es que esto realmente cae bajo la fracción 11ª, ¿no? De manejo de recursos, específicamente de administración y manejo de recursos del cliente. Y tendríamos que estar preguntándonos caso por caso si realmente esto es una actividad vulnerable que cae bajo la fracción 11 del 17. Por ejemplo, traslado de personal, traslado de escolar, ¿no? Pensando en que el prestador de servicios hace el área de servicio es el transporte y el tipo de activo administrado es el transporte escolar. Si el prestador es el dueño del vehículo, es el dueño del conductor y lo que se está transportando son alumnos de una institución educativa, pues nos tendríamos que cuestionar dónde hay una administración y manejo de recursos del cliente en ese caso. Diego, no sé, tú, por ejemplo... Y inclusive me gustaría a lo mejor también cuestionarnos y la autoridad a través de los comunicados pareciera que lo quiere encaminar al manejo de recursos humanos. Nos tenemos que cuestionar efectivamente si el recurso humano es un activo o no de la empresa, ¿no? Entendemos el concepto que para efectos de nuestras direcciones de recursos humanos dicen que el recurso o el activo más importante de las empresas son los recursos humanos, pero contablemente y fiscalmente creemos que pues no son recursos de la empresa. Y como mencionaba Norma, oye, yo estoy manejando, por ejemplo, transporte escolar. ¿En qué momento los alumnos pueden convertirse en un recurso? Jamás, jamás, ¿ok? O le doy traslado de personal a determinada empresa. ¿Estoy yo manejando y administrando el personal? Tenemos que irnos a la definición de administrar. Y administrar significa poder tomar decisiones, gobernar. Al igual que manejo. Si nos vamos a lo mejor a la definición de manejar, nos va a decir manejar con las manos, refiriéndose a un vehículo. Pero manejo significa poder tomar decisiones, ¿no? Y el hecho de que yo esté transportando al personal
no necesariamente implica que yo esté administrando y manejando los recursos de mi cliente. Y como señalaba Norma, mucho menos voy a tener una operación financiera relacionada con ese punto. Por ende, no sería objeto de aviso. O, por ejemplo, aquí nos habla de servicios legales. Servicios legales, imagínense, y fiscal. Contratan a determinado despacho para que haga una consulta en materia fiscal. Oye, ¿están manejando recursos? Sin duda no. O un servicio contable. A lo mejor ellos llevan la contabilidad, pero eso que le estén manejando, también creo que no. Okay. Hay otros que también pueden ser más fáciles de encajar en el supuesto, como lo es en área de servicio la asesoría de negocios y en tipo de activo administrado, pues una inversión, que ahí claramente pues estamos obviamente atendiendo los recursos del cliente, administrando y manejando recursos, que también pudiera ser hasta cuestionable hasta qué libertad tienes tú para esa administración y manejo de los recursos si tienes una instrucción detrás de tu cliente, ¿no? Pero hay otros en donde sí, pues nos empezamos a cuestionar eso que comenta Diego, si realmente hay una administración y manejo, y luego también si el recurso o el activo realmente es del cliente. Sumando a la pregunta que está publicada en el portal, que hablamos de servicios aduanales, en donde decía que en la medida en que los recursos administrados fueran del agente aduanal, pues no había una administración y no caía en el supuesto, porque no tiene que establecerse que es administración y manejo, no es solo administración o manejo, es la administración y manejo, y aparte es de activos de tus clientes o recursos de tus clientes. A lo mejor ahí, Norma, otro ejemplo creo que importante y que se da hoy por hoy muchísimo, o se daba, eran en los servicios de outsourcing o insourcing. Y quiero hacer referencia a aquellas empresas que a lo mejor no necesariamente caen dentro de la definición de grupo empresarial a la que se refiere la ley, que es diferente a partes relacionadas, es importante tenerlo en mente, en el que teníamos un director general de determinada empresa, el cual en realidad era empleado de otra. Pero este director sí tenía acceso a las cuentas bancarias y a los tokens, o era el que decía, oye, compra, vende determinada mercancía. Ese individuo sin duda tiene acceso a los recursos, porque él es el que está dado de alta ante el banco, es la persona que puede firmar, y si la unidad de inteligencia financiera o el SAT, quien fuera, y hiciera una compulsa ante la institución financiera, rápidamente pudiera determinar que él es el que tiene acceso a la cuenta bancaria. Ahí sí hay un manejo de recursos, ¿no? Oye, yo pago a proveedores, yo soy el que me meto al portal y pongo el token. Sin duda es una actividad vulnerable y tendríamos que reportarlo, ¿ok? ¿Cómo se reportaba al día de hoy? Pues nada más se reportaba cuáles eran los saldos finales de las cuentas al mes, porque si estás diario haciendo transacciones, pues no las vas a reportar de manera diaria, sino lo que te piden los avisos es que lo reportes el saldo mensual, cómo empezó y cómo terminó. Pero ahí sin duda hay una actividad vulnerable. Y ahorita comentando lo de grupo empresarial, pues al final del día, a pesar de que servicios especializados se presten entre empresas de un mismo grupo para un tema de actividad vulnerable, pues sería cuestionarnos si esta pregunta frecuente seguiría estando vigente a la luz de todos los cambios. O sea, tendríamos que seguir en el entendido de que cualquier prestación de servicios entre empresas del mismo grupo empresarial, pues no cae o no debe de ser considerado como una actividad bajo la fracción 11, por no considerarse que se esté llevando de manera independiente. Correcto, Norma. Y creo que aquí la importancia de lo que mencionabas en el sentido de analizar caso por caso. Porque primero tendríamos que verificar si efectivamente cumplimos con el requisito de ser grupo empresarial, que de manera resumida lo que busca la ley es que existe una tenencia accionaria directa o indirecta entre empresas de más del 51%, que una sociedad controle a las demás. Aquí, por ejemplo,
Si hay un individuo que, que es el titular de las acciones de todas las demás empresas, ese no califica como grupo empresarial. Y si llegara a calificar, también tenemos que evaluar la posibilidad de presentar una confirmación de criterio ante la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué? Porque también, como mencionabas, el propio portal tiene ahí su disclaimer diciendo que cualquier respuesta ahí pues no es vinculativa, no crea derechos ni crea obligaciones. Entonces, esas preguntas las pueden bajar el día de mañana del portal, o inclusive pueden tener errores o interpretaciones diversas a las que tiene la actual administración o la autoridad. Un ejemplo, el tema de los préstamos, ¿no? Que no obstante las reglas de carácter general señalaba que los préstamos intragrupos sí se consideran actividad vulnerable, pero que serán objeto del aviso simplificado a que se refiere el artículo 27 bis, las preguntas decían que no era actividad vulnerable y dicha circunstancia generó pues, problemas a muchas empresas en México. Entonces, creo que lo más conveniente sería analizar el caso en el que estemos y evaluar la posibilidad de presentar una solicitud de confirmación de criterio. Porque también creo que lo que le interesa a la Unidad de Inteligencia Financiera a lo mejor no son tanto las operaciones intragrupo, sino son con terceros. Porque inclusive si hacemos operaciones intragrupo, podemos tener beneficios como identificación simplificada, etcétera, etcétera. Sí, ahorita eso que comentas, Diego, o sea, no es que la intención de la autoridad esté mal, o sea, inclusive en la exposición de motivos de la resolución de mayo, en donde hacían la referencia a la modificación al anexo 11, pues reiteraba, ¿no? Ese objeto de la ley de, en el ejercicio de sus funciones, pedir la información que les fuese útil para la persecución, para la prevención, identificación y persecución de aquellas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, creo que lo que comentas, Diego, es súper importante, o sea, es podernos llevar la tarea de hacer un análisis y en todo caso, ahora sí, hacer una consulta en donde podamos tener una mayor claridad y atendiendo el caso en específico, porque pudiera ser que en las preguntas viene sobre algo y nuestra interpretación no está siendo acorde a lo que realmente hay de trasfondo de parte de la autoridad o inclusive el supuesto en el que estamos no necesariamente es el mismo que se manifiesta ahí en el portal con las preguntas. Y por lo tanto, sí es importante llegar al detalle de cómo estamos llevando a cabo esta prestación de servicios. De acuerdo, Norma. Y algo creo que se nos estaba un poquito escapando es, no hay que cumplir por cumplir, porque eso puede tener consecuencias en otras áreas, por ejemplo, en el laboral. Si yo me doy de alta en el portal de prevención del lavado de dinero y empiezo a presentar mis avisos diciendo que estoy prestando servicios especializados, pero no estoy dado de alta en el registro que para el efecto se lleva para el tema de servicios especializados, me puedo hacer acreedor a una multa o viceversa, ¿no? Estoy dado de alta allá, estoy registrado como servicios especializados, pero no he hecho este análisis de si los servicios que estoy realizando o prestando califican como actividad vulnerable o no, pudiera estar siendo omiso en el cumplimiento de mis obligaciones en términos de la ley, que no está de más recordarlo, ¿no? La no presentación de un aviso nos puede llevar a la imposición de multas que van más o menos desde los 800,000 a los 5,5 millones de pesos por aviso que yo no presente. Entonces, imagínense tratándose de una prestación de servicios que es recurrente, pues sí pudiéramos estar en presencia de una bola de nieve. Entonces es importante que ese análisis que se haga de forma holística para también ver qué otras áreas pudieran estar siendo impactadas por este tipo de prestación de servicios. Sí, y sobre todo ese tema de las sanciones que comentas, Diego, y que es un tema recurrente, la prestación del servicio. Y creo que también, bueno, algo que se nos, también pasó a comentar un poco el tema de estos formatos que van a estar activos a partir de septiembre. También la resolución habla de que pueden presentarse obviamente avisos modificatorios con el formato anterior
hasta el 1 de octubre, en el entendido que tienes 30 días siguientes al mes para poder hacerse esa presentación del aviso modificatorio. Y pues bueno, básicamente lo que busca es atender así cierta estructura para evitar confusiones en la presentación de los avisos, y de ahí que también actualmente pues no puedas descargar todavía específicamente por el inciso de la fracción 11 el instructivo, ¿no? No, creo que es súper importante lo que mencionas. Sí hemos visto en la práctica que muchos sujetos obligados, el departamento encargado de cumplimiento ya tiene descargada la plantilla y utilizan la misma. No obstante, se van modificando y a lo mejor se están incluyendo conceptos que no están en la plantilla que están utilizando. Entonces es importante estar seguros que la plantilla que vamos a utilizar sea la vigente. Creo que es fundamental, y lo que mencionabas, ¿no? En caso de una corrección, recordar que solo tenemos 30 días para presentar nuestro aviso modificatorio, y que en términos de la ley podremos utilizar el aviso anterior o el anexo anterior hasta el 1 de octubre. A partir del 1 de octubre, cualquier operación, con independencia si fue realizada con anterioridad o no, tendremos que usar el nuevo anexo. Y pues creo que con esto concluiríamos. A lo mejor tenemos un par de conclusiones, de reflexiones que queremos compartir con ustedes antes de que pasemos a nuestro apartado de preguntas y respuestas. Pues bueno, ahí como comentábamos, el analizar caso por caso es yo creo que el primer paso que se tiene que hacer. Obviamente, si ya estamos previendo que se tiene que registrar como prestador de servicios especializados, tendríamos que hacer forzosamente un análisis bajo la ley de prevención del lavado de dinero para determinar si en su caso caemos en la fracción 11 en la administración y manejo de recursos. Ahí a lo mejor nada más, y entre comillas lo pongo, si existe contradicción entre la Ley Federal del Trabajo y lo que dicen los criterios, porque siguen haciendo referencia al artículo 15A, seguramente se ajustarán. Y lo que dice el instructivo, recordar que solo vamos a estar en presencia de una actividad vulnerable en la medida que actualicemos los supuestos que se refiere a la fracción 11, en específico el inciso B, para utilizar este anexo, que existen efectivamente la administración y manejo de recursos. Y pues ver si habrá alguna actualización de los criterios de las comunicaciones ahí en el portal, si se empezarán a ver un poco más de dudas en las preguntas frecuentes, en donde pues tal vez nos puedan orientar la autoridad a más o menos qué es lo que está pensando con este ya case by case de áreas de servicio y tipo de activos administrados. Y pues esperemos que pues el tema de operaciones entre grupos empresariales persista y que no vaya a haber alguna modificación posterior a esta pregunta por parte de la autoridad, ¿no? Atendiendo a que pues ya es algo que inclusive hay algunas empresas que tienen un criterio emitido por parte de la autoridad respecto a grupos empresariales. Ahí nada más a lo mejor importante recordar que la ley hace expresamente referencia al tema de la independencia, y en base a ese punto de la independencia es que han dado las confirmaciones de criterio. Entonces, consideramos que en la medida que no se modifique la ley, el criterio debiera seguir siendo el mismo. También plantearnos la posibilidad de presentar nuevas confirmaciones de criterio respecto a todos los cambios que hemos visto en materia laboral. Sabemos que muchas empresas se están reestructurando en este sentido, y es probable que a lo mejor estas empresas no tengan este tipo de confirmaciones de criterio. Tenemos que analizar si es necesario o no solicitar de nueva cuenta ante la Unidad de Inteligencia Financiera, nos confirme el criterio. ¿Para qué? Pues para un tema de certeza. Y finalmente, pues lo que platicaba Norma, si existe una aplicación o no retroactiva del anexo respecto a las operaciones que se lleven a cabo con anterioridad al 1 de octubre, pero que a lo mejor no presenté mis avisos.
Sí, si bien ya la presentación de los avisos es a partir del 1 de septiembre, al estar reportando información de un mes previo, pues también sería cuestionable pues por qué si entra en vigor a partir del 1 de septiembre, ¿no? Es un tema, yo creo que meramente de dar esa pues claridad para que no haya confusión en qué formato utilizar, como decía Diego, pues es súper importante que estemos al pendiente, que se descarguen los archivos pues de forma frecuente para evitar cualquier presentación y que posteriormente el mismo portal te rechace el aviso, ¿no? Correcto. Pues creo que es todo, Jorge. No sé si ya existan preguntas. Sí, sí, Diego, hay bastantes, de hecho. Ahora sí que un poco abusando de la oportunidad que tengo yo de hacer uso del micrófono. Antes de pasar a las preguntas, quisieras preguntarles un poco, digo, es algo medio kafkiano inclusive, el hecho de las confirmaciones de criterio que comentaban, ¿no? Porque tú tienes una confirmación de criterio, por ejemplo, para servicios intragrupo, que muy probablemente lo que tú comentabas, Diego, tú también, Norma, que te va a decir que no califican como vulnerables en la medida que no hay independencia, ¿no? Y los mismos hacen referencia en todos los casos, o en la mayoría de los casos que me ha tocado ver, a supuestos específicos que están previstos en la fracción 11 del artículo 17 de la ley. Sin embargo, este supuesto que están ustedes aquí analizando en su plática, los servicios en relación con que los servicios especializados constituyen una actividad vulnerable, o que por lo menos en los formatos de los avisos están considerados como tal, pues no forma parte del artículo, ¿no? Es decir, no es un supuesto que prevé el artículo. Entonces yo ahí lo que me pregunto es, pues, ¿mi consulta per se me servirá, a pesar de que no hace referencia a eso? O ni siquiera, o podríamos llegar al extremo que un criterio orientador publicado en un apartado de preguntas y respuestas pudiera llevar al extremo de que tengas que cumplir algo que ni siquiera está previsto en ley, ¿no? No sé ahí, sobre ese punto, cómo lo vean, porque a mí la verdad es que, o sea, como que me causa un poco de cortocircuito el estar hablando de esto cuando pues, expresamente no se prevé en la ley ese supuesto, ¿no? Que estamos platicando hoy. Creo que es muy buena tu pregunta, Jorge. Primero, no dejar de advertir que la autoridad sí lo pudiera cuestionar. Sin embargo, sí creo que pues, la ley es clara, ¿no? E inclusive en la exposición de motivos donde se publica el anexo, sí hace referencia a que en la medida que se actualicen los supuestos a que se refiere el artículo 17, fracción 11. Entonces, si en realidad no estamos en presencia de una administración y manejo de recursos, pues yo creo que sí debería seguir siendo aplicable, ¿no? Sin duda. Y si existe la independencia, pues también, ¿no? Esa es mi opinión en ese sentido, ¿no? Pensemos en una prestación de servicios de limpieza. Van a la oficina y pues ellos barren, trapean. ¿Qué tipo de administración y manejo de recursos están haciendo al cliente? Pues ninguno. Yo creo que sin duda eso no es una actividad vulnerable. Caso contrario, a lo mejor que si hubiera una persona que tuviera los tokens de la empresa o tuviera acceso a las cuentas bancarias, sea el que paga las nóminas, paga proveedores, esa persona sí estaría manejando recursos y eso sí es una actividad vulnerable e inclusive considero que ese tipo de información es la que quiere la unidad de inteligencia financiera que se informe. ¿Por qué? Pues por lo que la finalidad de la unidad es analizar la información para poder detectar las redes de lavado de dinero. ¿De qué le va a servir que yo le dé la información de cuánto le estoy pagando al cuate de la limpieza o de seguridad? Yo creo que es información inútil. Ahora, también recordemos que hay una propuesta de reforma a la ley en donde pudiera de alguna u otra forma integrarse cualquier punto que dé más luz hacia dónde es que está esa obligación en servicios especializados. Entonces, pudiera ser que se incluya algo ahí. A la fecha en el proyecto que al menos he revisado no hay referencia a esto, pero también pudiera ser algo que a manera posterior aclararan mejor en la ley, ¿no? Y ahora sí ya lo previeran
más con claridad. Que creo que lo que mencionas, Norma, es importantísimo, ¿no? Porque si se llega a modificar el artículo 17 en la fracción 11, donde sea, creo que ahí sí nos tendríamos todos que sentarnos a analizar si mis confirmaciones siguen siendo vigentes o no, porque se emitieron seguramente con la, bueno, no seguramente, se emitieron con la ley anterior y pues, verificar si los supuestos por los cuales se me otorgaron siguen estando vigentes o no. Creo que eso sí es fundamental. Y creo que va a ser bien importante, ¿no? Porque al final creo que todo este tema de tratar de incorporar como una actividad vulnerable este tipo de servicios, pues deriva del hecho de que se identificó por parte de la UIF tiempo atrás que ese tipo de estructuras eran las que eran utilizadas para lavado de dinero, es decir, estas sorceras malas, por decirlo, si me dejan usar el adjetivo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante lo que comentan en cuanto a pues, la definición y la claridad que se va a tener que establecer para que realmente pues, el entregar la información sirva para lo que se pretende con ella, ¿no? Si quieren, No, déjenme, perdón, ¿digo decir algo? no, sí, nada más lo que mencionabas, porque creo que es importante lo que señalas, porque inclusive cuando salió la campaña de atacar este tipo de sociedades, fue cuando casualmente salieron los criterios que están publicados en Unidad de Inteligencia Financiera, que pues, pretendían atacar primero la evasión de los impuestos, porque pues teníamos una N cantidad de empleados que no tributaban conforme la ley, sino que les pagaban por ciertos conceptos como alimentos o cuotas sindicales, aunado al hecho que muchas organizaciones criminales se dieron cuenta que este tipo de empresas fantasma, pues sí podían ser utilizadas para lavar dinero. Creo que es muy, muy buen apunte. Sí. De acuerdo. Si les parece, pasamos a las preguntas. Yo se las voy haciendo, ahí como sientan ustedes, si nos hacen el favor de irlas respondiendo, por favor, Norma y Diego. Dice una pregunta, ¿el transporte personal se considera servicio especializado? Dice, en este caso el cliente a quien le presto el servicio me exige el registro como prestador de servicio especializado. Creo que es un poco más laboral, pero... Exacto, sin ser experto en materia laboral, pues yo creería que sí pudiera ser un servicio especializado. Lo que habríamos que cuestionar no es si es o no una actividad vulnerable. Exactamente. No todo servicio especializado pudiera estar cayendo en la fracción 11, como comenta Diego. Bueno, otra pregunta dice, pensando en las empresas de servicios compartidos que van a prestar servicios a las demás empresas del grupo, dice, servicios de contabilidad, ello nos lleva a decir que esos servicios de contabilidad son ahora actividad vulnerable. Un servicio compartido. Creo que insisto, no sé, Norma, qué opines, ¿no? Pero volvemos tenemos que ver. No, del grupo empresarial, o sea, de si se actualizan las preguntas, inclusive pues hasta los criterios que ya sean, las confirmaciones de criterio que ya se han tenido en algunos casos, pero habría que estar muy al pendiente de si cambia en alguna, o más bien se manifiesta la autoridad respecto a servicios especializados entre empresas del mismo grupo, de forma muy particular a eso, porque de entrada, si no hay una actualización, actualmente pues está esa pregunta que pues manifiesta que no hay una independencia per se. También aunado a que la contabilidad, en mi opinión, creo que no constituye ni un recurso ni un activo, ¿no? Y el hecho que tú lleves unas cuentas y nomás lo estés registrando donde van, creo que no necesariamente estás manejando los recursos. Ahí, bueno, más que pregunta, hay un comentario sobre lo que estaban hablando Norma y Diego, que dice, oye, para que los empleados fueran activos tendrías que ser dueño de ellos, ¿no? Lo cual es inconstitucional porque implicaría una esclavitud. Correcto. Que ese es otro tema importante, ¿no? Porque si yo pongo a disposición de cierto cliente mi flota o mis empleados para que les presten servicios, en realidad, si esa interpretación fuera correcta, en realidad el que estaría manejando mis recursos sería mi cliente, no al revés, porque el que está manejando los recursos humanos es el cliente y no el prestador de servicio. Pero es No, totalmente. y recordemos que es, o sea, activos de sus clientes. O sea, no son, o sea, al momento de yo poner a disposición empleados, son mis empleados, no pertenecen a nadie, como también comenta. De acuerdo.
Otra pregunta. Una empresa de transporte que da servicio de traslado de mercancías a una empresa y también es contratada por otra empresa de transporte para cumplir con sus compromisos con sus clientes. ¿Serían estos servicios especializados? Se tendría en su caso la obligación de enviar los avisos correspondientes en temas de prevención del lavado de dinero. Creo que hay que dividir la pregunta en dos, ¿no? Primero, servicios especializados, pudiera ser que sí, transporte de mercancía a lo mejor. La pregunta sería, ¿es actividad vulnerable, sí o no? Y para eso tenemos que llegar a, oye, ¿estoy administrando y manejando esa mercancía, sí o no? Si a lo mejor, y creo que es lo que decía Norma, tenemos que atender a cada caso en particular, tenemos que revisar el contrato, ¿qué dice el contrato? Oye, yo lo voy a recoger en tu bodega y lo voy a llevar a la bodega de X persona, pues en realidad no la estoy manejando ni administrando, lo único que estoy haciendo es transportándola. Yo creería que eso no es actividad vulnerable. En cambio, pudiera darse el caso a lo mejor que yo sé cuánta mercancía tienes, ¿no? Oye, esté en tu almacén, pues, no sé, tienes tantos costales de arroz, ya te faltaron, y yo te compro mercancía y te vuelvo a surtir, a lo mejor ahí estaría ya manejando yo los recursos. Pero si solo la estás moviendo, yo creería que no existe. Pero, insisto, hay que revisar el contrato para ver qué es lo que está sucediendo en realidad. Y qué importante, no solo el tema del contrato, sino todos los documentos o información que se genera para poder acreditar que la conclusión a la que llegamos es correcta, ¿no? Porque luego también creo que es importante, Jorge, mencionarlo, nos quedamos luego los abogados en la teoría jurídica sin pensar en el tema de la revisión o un potencial litigio, que siempre necesitamos toda esa documentación e información que podamos acreditar lo que estamos diciendo es lo que realmente sucedió. Y ahí comentas algo bien importante, Diego. O sea, no solo el contrato, sino también cómo documentamos todo, porque luego a veces está en el documentar y hay una diferencia entre cómo lo estamos documentando a cómo está en el contrato. Entonces, eso llevaría a complicar las cosas ante una posible revisión para poder defender, oye, en efecto no hay una administración, pero aquí se ve que ya cuando lo opera sí hay una administración y manejo. Correcto. Un ejemplo, por ejemplo, son las facturas, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que las facturas dicen un concepto distinto a lo que dice el contrato? Y eso genera un problema de presunción. De acuerdo. Una pregunta más. Digo, los felicitan por la excelente exposición y preguntan, ¿qué experiencia tienen tratándose de una fusión donde la fusionada en el pasado tuvo la obligación de cumplir con los avisos, pero no lo hizo? Bueno, primero cabe señalar que pues, la fusionante tiene todas las obligaciones y derechos, ¿no? Entonces, si no lo hizo, lo recomendable es que lo haga, porque pues, la autoridad, pues hemos visto este tipo de revisiones, tanto en prevención de lavado de dinero como en materia fiscal, que llegan con la fusionante diciendo, oye, pues vengo a revisar a la fusionada. Y tienes que cumplir, tienes la obligación de presentar los papeles. Y si no lo tienes, pues sí traes un problema. Hay que evaluar la posibilidad de corregirla. Aquí, importante a lo mejor hacer mención a la propuesta de reforma que comentaba Norma, en el sentido de que pues, hoy hay una mala referencia en la ley y la cual se está corrigiendo y nos da la posibilidad de poder regularizarnos de manera espontánea de cualquier infracción o incumplimiento de la ley sin tener que llegar a la imposición de sanciones por la no presentación de los avisos, que como mencionábamos puede llegar a ser extraordinario, 5 millones y medio por aviso que yo no presente. Entonces, es importante que se evalúe y se evalúe ya, porque la propuesta de reforma está hoy en el Senado, inclusive el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ha estado presionando porque salga y es probable que en el siguiente periodo se apruebe. De acuerdo. Tengo una empresa de seguridad, digo, es una pregunta. Si tengo una empresa de seguridad, de servicios de seguridad privada, me registré en el REPSE como servicio especializado, tengo la obligación de presentar los avisos de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Otra vez, es importante pues revisar bien cómo está documentado, ¿no?
al momento de poner recursos propios del prestador al cliente, pues ahí habría que preguntarnos qué activo, qué recurso, qué valor está administrando y manejando. Si realmente hay una administración y manejo de esos, ¿no? Exacto, que si solo son a lo mejor policías que están en una caseta, pues tal vez no, ¿no? Pero si estamos hablando a lo mejor temas de seguridad que incluye traslado de valores o algo así, pues pudiera ser. Que aparte que es otra actividad vulnerable. Exactamente. De acuerdo. Hay una pregunta, si los servicios de litigio caerían dentro de los supuestos de la fracción 11 del artículo 17. Pues ahí definitivamente, y aquí Jorge Díaz no me dejará mentir, no son actividad vulnerable porque no estamos manejando ningún tipo de recursos o activos de los clientes. Lo único que estamos haciendo es defendiendo sus derechos. Importante que el poder que se otorgue en temas de cesión de bienes y cosas así, haya ahí también una consistencia, ¿no? De limitar ese tipo de cosas que probablemente pudieran malinterpretarse como una administración y manejo de recursos. Buen punto. Otra pregunta. ¿Han estado recibiendo contestaciones de confirmación de criterios recientes ante la UIF? ¿Se han estado recibiendo contestaciones de solicitud de confirmación? Entiendo que la pregunta es si se han estado respondiendo las confirmaciones de criterio que se han presentado ante la UIF. Sé de personas que han presentado un par desde el año pasado y que no han sido entendidas. La pregunta es, ¿ha estado respondiendo la UIF? Sí ha estado respondiendo. Traen un rezago importante y todo deriva por los temas de la contingencia sanitaria, ¿no? Al igual que todas las administraciones, traen un rezago. Yo en semanas pasadas sí recibí un par, pero sí han estado contestando y pues también hay que tenerles un poco de paciencia porque también la Unidad de Inteligencia Financiera no piensen que es como el SAT, tiene mucho menos funcionarios, entonces responder todas las confirmaciones de criterio también me imagino que es gran carga para ellos, ¿no? Esta pregunta es, si el criterio que se ha estado manejando por parte de la autoridad en el caso de transporte es que no vaya al REFSE, pero se señala como que se han expresado en entrevistas. Perdón, como que no me quedó clara la pregunta. Dice, el criterio que está manejando la autoridad es que para el caso de transporte no se vaya al REFSE, pero dice, pero pues lo ha expresado en nivel, como que la pregunta es, el hecho de que la autoridad haya manifestado en entrevistas o en foros, ¿no? De manera oral, no a través de algo oficial, ¿qué tanta certeza puede dar, ¿no? De si va a calificar como especializado y eventualmente como una obligación en temas de prevención de lavado de dinero. Ahí creo que es la importancia del tema de las confirmaciones de criterio, ¿no? En materia de prevención del lavado de dinero. La única forma de tener certeza es tener un oficio que esté dirigido a tu empresa, en el cual sí te puede cubrir, porque pues, lo que diga la autoridad en un foro, pues no tiene ningún tipo de validez, ¿no? Inclusive pues, en los apartados de preguntas frecuentes, lo hemos visto también en materia fiscal, ¿no? Lo que ellos publican pues, puede cambiar de un día para otro. Y pues para muestra un botón, ¿no? Creo que ya lo comentaste en la plática, pues el cambio de criterio que hubo sobre los préstamos intercompañías a principios de este año. Correcto. Y por ejemplo, es importante, las reglas de carácter general están en vigor desde 2014 y no fue hasta ahorita en que se cambió esto y las reglas de carácter general siempre las considero actividades vulnerables. Otra pregunta es si en un grupo empresarial los servicios que se presten dentro de las filiales caerían como una obligación para presentar aviso. Lo que comentábamos, ¿no? Que actualmente hay una ya pregunta frecuente que si bien no es un acto de autoridad, es meramente informativo, pues nos da mucha claridad de hacia dónde la autoridad está pensando, presentando. Entonces, prestación de servicios entre empresas del mismo grupo empresarial no conllevan la independencia que marca la misma fracción de servicios profesionales de manera independiente y por lo tanto no caen en ese supuesto. Y únicamente a lo mejor tener cuidado de estar seguros que sí estamos cayendo
dentro de la definición de grupo empresarial, porque luego existe la mala concepción que parte relacionada es lo mismo que grupo empresarial, lo que no es así. O que si una persona física es dueño de varias empresas, Correcto. cae en el supuesto de grupo empresarial, que tampoco no es así. Es correcto. Correcto. Recordísimo. Preguntan, digo, ya nos pasamos la hora, pero ahora sí que, como siempre digo, ¿no? Y como decía el buen Chente, pues mientras sigan preguntando, aquí vamos a seguir. Que si preguntan, ¿sería objeto de aviso? Es decir, si el uso del token sería objeto del aviso si lo haces tú, el prestador, bajo las instrucciones del cliente. Es decir, el cliente te dice exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Es decir, parecería como que la pregunta está hecha de, oye, pues no hay, como que no habrá independencia porque hay una instrucción de exactamente qué hagas con el token, ¿no? Y el manejo de los recursos. Ahí la pregunta es, ¿sería objeto de aviso? Creo que es una pregunta difícil o la respuesta es difícil. Yo te diría, oye, si tienes acceso al token y tú estás dado de alta como firmante de los cheques y como la persona que es el titular del token ante el banco, pues, independientemente si existe instrucción o no, pudieras actualizarlo, ¿no? Y otra pregunta es, ¿y tienes acreditada esa instrucción? ¿Tienes evidencia de esa instrucción? Porque si no la hay, pudieras tener un problema. Y a lo mejor importante es señalar, Jorge, que hoy por hoy sí estamos viendo ya revisiones en materia de prestación de servicios, ¿no? Entonces, sí es un tema que hay que revisar. Es un tema que la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT, porque el SAT es el que revisa, le ha estado poniendo mucho énfasis, porque es una de las fallas que tenemos en nuestra visita de Gafi, ¿no? De 2017, que se publicó en 2018, que ni abogados ni contadores, por ejemplo, y en específico la prestación de servicios independientes, no se estaba cumpliendo con esa obligación de la recomendación 22 del GAFI. Entonces es un tema que sí lo traen en el renglón. ¿Para qué? Pues para estar seguros que estamos cumpliendo todos. Y es importante pues, también establecer ciertas medidas de control en donde pues quede clara esa instrucción, quede clara que no hay una disposición de administración por parte del prestador y pues una serie de acciones que tendrías que tal vez estar considerando, al menos de manera preventiva, no obstante que tendrías que revisarlo tal vez con alguna confirmación de criterio, ¿no? Correcto. Y que diga el contrato, ¿no? Que señale que expresamente, no sé, pero regresamos a un tema de evidencias al final del día. Sí, de acuerdo. Digo, y para muestra un botón, ¿no? Digo, el tema de la revisión de la prestación de servicios, pues las múltiples cartas de invitaciones que se recibieron por parte de los contribuyentes hace un par de años, ¿no? Donde el SAT a diestra y siniestra empezó a dar cartas de invitación a todo el mundo que prestara servicios que pudieran, a su criterio, calificar como una actividad vulnerable. No, Otra pregunta. Perdón, adelante, Diego. no, es importantísimo lo que mencionas, ¿no? Luego creemos, no, ¿cómo se va a dar cuenta? No, pues te va a dar cuenta porque a lo mejor te diste de alta en servicios especializados, estás emitiendo CFDIs, estás dado de alta como prestador de servicios. Entonces, sí Recordemos hay que forma de también que se den cuenta. parte del objeto de la ley es compartir información entre autoridades para poder llegar a perseguir, ¿no? Estos delitos. Faltas administrativas. Perdón. No, me refiero a las operaciones con recursos de presencia ilícita, ¿no? No, sin duda, estoy bromeando, pero es correcto, es correcto. La pregunta es, servicios de ingeniería, venta, instalación, arranque y mantenimiento, pues venta de tecnologías relacionadas a proyectos de eficiencia de energía y o térmica, que no pone personal a disposición del cliente. ¿Se consideran servicios especializados? ¿Sería una actividad vulnerable? Es que creo que todas esas vamos a regresar a lo mismo. Lo mismo, Y son exacto. dos preguntas, ¿no? Servicios especializados y luego también, pues, actividad vulnerable, ¿no? ¿Manejamos o no manejamos los recursos? Sí. ¿Me pongo a disposición empleados o no me pongo a disposición empleados? Dice, buen día, una persona moral le brinda a un cliente el servicio de comedor. En el CFI solo se detalla el número de platillos. El personal que elabora los platillos pertenece
a la persona que presta su servicio, la compra en materia, y él compra la materia prima totalmente. El cliente no proporciona nada, solo el inmueble, y la persona moral realiza y prepara los platillos con personal propio, y esto se encuentra registrado ante el IMSS. Es obligatorio registrarte en el REPSEP. Creo que es otra vez una pregunta más enfocada al tema de un tema laboral, pero no sé si tengan ahí un comentario. Digo, partiendo de la premisa de que no es su especialidad, ¿no? Exacto. Pues pudiera ser que sí es prestación de servicios especializados, ¿no? Servicios de alimentos, no sé, aunque no soy laboralista, pero... Y el tema de actividad vulnerable, pues yo creo que no estás manejando recursos. Otra pregunta. En el tema inmobiliario en Nuevo León, o por lo menos en Monterrey, la mayoría de los regímenes condominales contrata una AC, que son los mismos del régimen, para administrar el condominio, y luego la AC contrata a un administrador. Muchas veces el administrador tiene el manejo de la cuenta. ¿Quería como una actividad vulnerable? Ahí dependería de cómo maneja la cuenta, ¿no? Si tiene acceso al token, etcétera, cómo está todo documentado. Porque ahí sí me ha tocado ver, por ejemplo, confirmaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera que dice que eso sí es actividad vulnerable. O sea, hay que ver hasta qué punto estás manejando los recursos, ¿no? O sea, a lo mejor tú solo ordenas o supervisas al cuidador para que barra, para que esté pintado, que cambie los focos, pues creo que no. Pero si tú eres el encargado de pagarles y etcétera, utilizando la cuenta del AC. La obligación es del prestador, no recordemos ahí la ACE ni el régimen tendría ahí algo, sino más bien el prestador tendría que estar identificando a la ACE y en todo caso presentando avisos. Exacto. Y ahora que falta que si el administrador forma parte de la AC, es decir, si es un asociado, ahí también habrá que ver si hay un tema. Ahí sí, exactamente. Exacto, pero pareciera que es una sociedad que se dedica a la administración de condominios, ¿no? Entonces... Creo que esta pregunta, yo la voy a leer, pero creo que ya se respondió. Dice, el contador que usualmente tiene el token de todas las empresas del grupo está llevando por ello una actividad vulnerable. Entonces ya la respondimos, ¿no? Ya la respondimos. Si el contador es empleado de una de las empresas del grupo, pues ahí otra vez no hay una independencia, ¿cómo se llama? Pero si el contador es una persona física ajena a, no hay una relación laboral, pues entonces ya lo habíamos platicado, ¿no? De las instrucciones que tengas, el uso del token, etc. De acuerdo. Una pregunta más señala, cuando realizas consulta a la UIF, la respuesta es como delgando de responsabilidad. Te dicen, no eres una actividad vulnerable conforme a la información que presentas. De alguna manera no dan certeza jurídica a lo que te responden. Aún así recomiendas que se haga la consulta si consideras que es una actividad vulnerable. ¿Cómo? ¿Podrías repetir la pregunta? La pregunta es como dicen, oye, cuando tú preguntas ante la UIF, ellos te responden, de la información que me estás dando, pues yo creo que no caes en una actividad vulnerable. Bueno, no yo creo, no caes en una actividad vulnerable. Un poco me diciendo, pues de lo que tú me das, yo te respondo que no. Y en la opinión del quien formuló la pregunta, como que eso no genera la certeza jurídica suficiente. Entonces, la pregunta es, ¿aún así se recomienda? Yo sí lo recomiendo en la medida que le proporciones toda la información, ¿no? Porque si tú a un juicio, a una auditoría, logras acreditar que sigues en la misma situación a aquella en la que solicitaste la consulta, pues creo que sí, claro que te ayuda, ¿no? Y cabe señalar, y aquí Jorge no me dejará mentir, en temas de un litigio, cualquier cosa, todo suma. Y tener una confirmación de criterio por la Unidad de Inteligencia Financiera, sin duda suma. De acuerdo, Diego. Creo que es la última pregunta esta que voy a leer. No. ¿Qué posibilidad consideran de impugnar el nuevo formato que entra en vigor el 1 de septiembre vía juicio contencioso administrativo? Creo que eso es más para ti, Diego. Otra vez que como que te doy muy la posibilidad de impugnar el nuevo formato que entra en vigor el 1 de septiembre a través del juicio contencioso administrativo. Híjole, es que primero sí se puede impugnar. Yo creería que sí se puede impugnar.
Sin embargo, no sé qué perjuicio te esté generando, ya que el mismo sigue condicionado a que cumplas lo que dice el artículo 17, fracción 11, y así expresamente lo señala. Entonces, yo creo que a nada te llevaría, y también los precedentes que existen en relación con impugnar, con términos de aplicación de la ley, no en un crédito fiscal, en un crédito, una determinación de multa, sino la pura aplicación de la ley, si te causa perjuicio o no. Los precedentes que existen todos son desfavorables, ¿no? Cabe recordar que el fin de la ley es un fin de seguridad nacional para proteger a la economía y al sistema financiero. Y eso es un argumento difícil de sortear, si queremos hacer valer argumentos de violación de derechos humanos, etc. Y generalmente todo el tipo de impugnación que va contra medidas o herramientas mediante las cuales las autoridades pueden hacerse información para ejercer sus facultades, los precedentes, creo que en su gran mayoría son desfavorables por lo que comentas, Diego, ¿no? Cuestión distinta a lo mejor, si el servicio que prestaste no reúne los requisitos para ser considerado actividad vulnerable y te termina en una multa, ahí sí podrías impugnarlo diciendo que pues, es ilegal la interpretación de la autoridad, porque pues, es claro que el anexo únicamente le aplica cuando se realicen actividades que impliquen o traigan implícito una administración y manejo de recursos. Eso sin duda se puede impugnar, que es cuestión distinta, ¿no? La interpretación de la ley a, como mencionaba Jorge, solo impugnar el anexo. Otra pregunta. Dicen, no leí mi pregunta, pero hazla por favor. No, sí la leí, pues la del comedor que ya se contestó. Y nos preguntan ya para acabar, si nos están pidiendo los correos para efectuar consultas. No sé si quieren dejarlo Norma y Diego. Sí, con gusto, demarvan@cheves.com.mx, y acuérdense que cualquier consulta causa honorario. No, no es cierto. Pues bueno, sin más preámbulo, ya nos pasamos un poquitín, pero creo que valió la pena agotar con todos ustedes sus dudas. Agradezco muchísimo a Norma, a Diego. La verdad es que felicitarlos, muy buena exposición, muy clara, muy bien llevada. Me hace que te estás cortando un poco, George. Se quedó congelado Jorge. Bueno, sí. Muchas gracias. En nombre de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y de la Academia de Derecho Fiscal de Nuevo León. Perdón, Jorge, aquí ya te gané la palabra, te quedaste congelado. No, adelante. Nada más, mejor antes de que vuelva a pasar. Hacerles entrega de este reconocimiento. Digo, este es un evento conjunto. Aquí falta también el reconocimiento de la Academia. Pero bueno, simplemente ser patente nuestro agradecimiento una vez más por su generosidad de compartir sus conocimientos y experiencias con los barristas, con los miembros de la academia y con abogados interesados, contadores del público en general que nos siguen a estas academias hermanas, estos colegios hermanos que conjuntamente hemos venido haciendo eventos de mucha calidad gracias a la proactividad de nuestro amigo Jorge, quien es presidente de la academia y coordinador de la Comisión de Derecho Administrativo de la Barra. Muchísimas gracias y siempre las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y un placer, Diego, también compartir foro contigo. No, igualmente, Norma, gracias, Jorge, gracias por la invitación y siempre contentos de estar tanto en la Barra como en la Academia. Hasta luego, muchas gracias a todos. Juan, un abrazo, Norma, Diego. Hasta luego. Bye. Felicidades, muy buena exposición. Gracias. Muchas gracias.